regreso aquí en Emprender es clave en este día miércoles. Ya tenemos espacio para nuestro panelista Roca Balbuena, ¿es así? Justamente, María Elena, hemos pensado en el equipo que a raíz de que últimamente las empresas de punta se están incorporando filósofos en sus directorios, nosotros no quisimos ser menos y por eso hoy tenemos a un tipo realmente de alto nivel, un filósofo que juega al tenis, un poeta que toca el bajo, director de los doctorados de la Universidad de los Andes, estudió en la Sorbonne de Francia, pero eso no lo comenta. Un genio a tiempo completo, tiene el aspecto de un asesino en serie, pero él mata con las metáforas. Es único, es delgado, piensa, vuela, vive y está con nosotros, el filósofo y el señor Jorge Mittelman. Jorge. Querido Roca, María Elena, qué gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Aquí Tremenda estamos dispuestos, disponibles. Muy hermosa presentación, realmente una locura, ¿no? Estamos, justamente, Jorge, te hemos invitado con mucho honor por tu gran nivel para hablar también de cómo se inserta la creatividad en el mundo de los negocios, cómo se inserta la creatividad en el mundo del emprendimiento. ¿Qué visión general tienes en ese tema y esto que comentábamos de que se están incorporando filósofos en los directorios de grandes empresas? Claro, eso me parece a mí un síntoma muy revelador, un indicio que no hay que tomar a la ligera. Fíjate que conversando con algunos conocidos que se desempeñan en esos puestos de asesoría gerencial, de asesoramiento, me decían que lo que más le piden al filósofo es que te enseñe a esperar lo inesperado, en el fondo, ¿no? Porque, claro, es un poco levantar la mirada sobre la contingencia inmediata, sobre el balance contable, sobre los números que nos cierran y tratar de asomarse un poquito a lo invisible, ¿no? Tratar de pensar lo impensable, tratar de ir ponderando esas variables que no entran al final en la planilla Excel, pero que te ayudan a darle una vuelta, en el fondo, ¿no? Y sí, en ese sentido, la filosofía te da una mirada complementaria, a veces un poquito estrafalaria, a veces algo extravagante, pero que te permite pensar fuera de la caja. Es muy bonito ese giro que tienen los gringos, ¿no es cierto? Eso de out of the box, ¿no es cierto? Pensar fuera de la caja, porque todos tenemos una cierta formación profesional que te da algunas coordenadas que pueden ser muy útiles, pero que te ayudan a navegar, son como un mapa que te ayudan a navegar en un tiempo calmo, cuando no hay tormenta. Pero cuando aparece la tormenta, cuando empieza a prevalecer lo inesperado, necesitas salirte de esa caja porque hay cosas que el mapa no te dice, ¿no es cierto? Hay caminos impensados, hay rutas laterales, hay atajos que no aparecen en ningún mapa, ¿no es cierto? Y es para trazar esa carta. Es claro. Entra este filósofo, esta figura, esto más, porque aparentemente se tiene el filósofo como un bohemio, un tipo perito en pensamiento etéreo, pero tú sientes que puede ser tomado en serio por el gerente comercial y el gerente general de una empresa, la intervención de un filósofo en una reunión de directorio. Es muy importante tu pregunta porque efectivamente hay un cambio cultural que gradual, que se ha ido implementando muy gradualmente. Yo te diría que esta presencia filosófica en los directorios, en los consejos de administración, no tiene más de 20 años, ¿no? Pero, y en ese sentido, hay empresas que han hecho un cambio cultural muy importante y muy gradual. Hubo fricciones, sin duda, ¿no? Hubo fricción al principio de los años 2000. Tengo yo recuerdo de algunas reuniones de directorio bastante que se caldeaban un poquito, ¿no? Porque existe la impaciencia de la gerencial por el rendimiento inmediato y ese cortoplacismo atendible y urgente. A veces lo urgente no te deja pensar lo importante, ¿no es cierto? Pero fíjate que poco a poco ha ido entrando. Yo me acuerdo, hay varios pensadores de frontera que se han encargado de pensar la articulación entre la empresa y el largo plazo. Y hay una expresión que yo creo que tú como comunicador y tú también, María Elena, quizá ustedes recuerdan a un gurú que había a principios de los 90, que se llamaba Edward de Bono, como el cantante de YouTube, Bono, ¿no? Edward de Bono, que acuñó una expresión que ha hecho carrera, ¿no? La expresión pensamiento lateral. No sé si se acuerdan de ese. El pensamiento lateral. Sí, claro, que es como irse por la caletera, ¿no es cierto? Irse por el camino alterno y por ejemplo, anticiparse a las demandas de mercado que no te aparecen en un focus group. Oye, Jorge, en ese sentido, ahí evidentemente hay estudio y como tú dices, como esto ya lleva algunos años, ¿no? Esto de adquirir más diversidad para los directorios, pasa también el mismo tema de las mujeres, que nos ha costado tanto acá en Chile. La verdad es que, no sé, se me viene a la mente Rocío Lorenzo, que tiene estudios de Boston Consulting, que en el fondo ella
prueba que efectivamente, si bien primero se generan esas fricciones, luego cuando uno empieza a ver las utilidades a largo plazo, y la productividad de las empresas, evidentemente hay cambios que son positivos y esos son demostrables, hoy día hasta medibles, cosa que nos facilita bastante esta conversación con los gerentes o con los ingenieros civiles, comerciales, etcétera. Pero pareciera que evidentemente en algunos países están más abiertos que en otros, o sea, uno ve que multinacionales acá en Chile lo hacen, pero parece que la empresa más conservadora chilena todavía no se atreve a hacer este tipo de cambio o no le toma el peso o la seriedad a que esto realmente sea algo importante en la toma de decisiones, no incorporar a una mujer por incorporarla, por ejemplo, a un directorio. Claro, es muy difícil ver que eso es valor agregado, ¿no es cierto? Que es valor agregado en el negocio. Y a veces que a veces se produce un efecto paradójico que yo creo que todos conocemos tanto en la vida personal como en la vida empresarial, ¿no es cierto? Que muchas veces de buscar tanto un resultado se vuelve más difícil obtenerlo. Muchas veces cuando le das la vuelta de otra manera, en tus relaciones personales, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones con tus hijos, en tus relaciones comerciales, cuando intencionas de manera directa un resultado, a veces te obsesionas tanto que terminas por dispararte en los pies. Al final a veces, entonces produce un efecto paradójico bien interesante, que la manera más segura de no obtener un resultado es buscarlo desesperadamente. Es como cuando se decía, Jorge, cuando la mujer andaba con el vestido de matrimonio dentro de la cartera, que está esa metáfora de la ansiedad. También cuando tú estás con el resultado comercial dentro de tu billetera, también eres proclive a perder, a fracasar, porque la ansiedad es... Hay estrategias comerciales que son apuestas seguras a la pérdida, en el fondo, ¿no? Y muchas veces es lo que dice Roca, me gusta mucho esa expresión que acaba de acuñar, metáforas de la ansiedad. Yo creo que estamos todos cautivos y curiosamente tenemos que respirar, hacer un poquito de, ¿cómo le llaman ahora esta cosa que está tan de moda, ¿no es cierto? Esta idea de que se usa de respirar, de tomar tiempo, mindfulness, ¿no es cierto? Claro, hay una especie de... Claro, gracias María Elena, exactamente. O sea, hay un mindfulness de los negocios también, ¿no es cierto? Que consiste en respirar, detenerse, tratar de elevar la mirada y sacar cuentas más largas. Nadie te dice que no saques cuentas, sino que estás sacando cuentas a 5 años plazo, a 10 años plazo. Oye, que hagas, por ejemplo, investigación y desarrollo cuando puedas, aunque sea a pequeña escala, que no hagas puro focus group, que a veces haga un poquito de I+D. En fin, todos nos podemos ir asomando de a poco a ese nuevo horizonte. Yo sé que tú tienes una relación súper importante con la academia. ¿Qué es lo que está pasando en la academia también? Porque es preocupante. Nosotros hacemos clases con el Roca, somos como los profesores, los antiprofesores. Nosotros somos nada al lado de lo que tú haces con la academia. Pero la verdad es que igual uno ve que como que se acuña poco todo lo que está pasando y como que se enseña poco todavía en la academia de todos estos cambios que son cada vez más rápidos, más radicales, con la pandemia aún más. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu sensación? Sí, yo siento que ahí también hay otra caja. Ahí realmente a la academia le cuesta mucho pensar fuera de su propia caja. Enlazarse con el mundo de la empresa, por ejemplo, es un ejercicio para el cual los académicos no están capacitados. Uno ve incluso en las facultades de economía o de ingeniería comercial, hay una propensión, hay una inclinación a los estudios más teóricos y hay escasa calle, a veces falta calle, ¿no es cierto? Entonces es una cosa muy paradójica porque tenemos muchos recursos, quiero decir muchos recursos humanos, tenemos gente muy competente en las dos veredas. Hay extraordinarios gestores empresariales, hay extraordinarios equipos gerenciales y directivos por una parte, pero están completamente divorciados de la academia y además la academia tiene un prejuicio un poco purista de no mancharse las manos, de no entrar al área del I+D, por ejemplo. Y ese es un desafío para la academia. La academia tiene que investigar de tal manera que esa investigación no esté divorciada de las necesidades de las empresas. Por ejemplo, hay unas áreas de convergencia subexplotadas que tienen un potencial enorme. Yo sé que ustedes de alguna manera están pensándolo desde las comunicaciones también. Y en esa convergencia hay que hacer un doble esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo desde la academia hacia la empresa y desde la empresa hacia la academia, porque en algún territorio se tienen que encontrar y ahora no nos estamos encontrando como deberíamos. Pero de a poco siento, Jorge, que esta cosa que, como veíamos que los filósofos ya están ingresando a los directorios, se está produciendo un pequeño enlace
Y me gustaría preguntarte a ti desde el instinto, tú que manejas la creatividad, porque Jorge, para los que no lo conocen, pese a que tiene muchísimos seguidores en la actualidad, no solo está en el mundo de la academia, sino que también es un reputado poeta, es un poeta con libros publicados, es un tipo que permanentemente está inspirado, y solo con cafeína. Y en ese sentido, Jorge, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú al mundo de la gerencia de las empresas chilenas? ¿Qué virtud y defecto hay desde tu perspectiva en este estamento en Chile? Fíjate que tiene mala prensa. Tiene mala prensa porque, claro, los imperativos de la gestión muchas veces imponen la obligación de tomar decisiones dolorosas, ¿no es cierto? De tomar decisiones dolorosas, decisiones duras. Entonces es un segmento impopular, digamos, ¿no? El segmento decisional, el segmento que tiene poder decisional, necesariamente tiene un cierto descrédito porque a veces le toca administrar y tomar decisiones dolorosas que involucran pérdida de trabajo, por ejemplo, sobre todo en momentos difíciles. Sin embargo, me parece que es también un segmento que tiene virtudes específicas, tiene virtudes específicas que tienen capacidades de planificación de las cuales carecemos los demás mortales, por ejemplo. Y muchas veces están más conectados al mundo que el ciudadano medio. Es un segmento que vive puertas afuera, que está siempre con un pie en el ciberespacio, que es ciudadano del mundo. Cuando se decía, esto lo denunciaba Marx en el siglo XIX, ¿no?, que el capital no tiene bandera, eso que parece un defecto es también una virtud porque involucra estar más interconectado. Ahora, desde el punto de vista del rojo, digamos, del balance negativo, el mundo gerencial nuestro, el mundo gerencial, le falta también un poquito un pie en la cultura, un pie en las humanidades, una sensibilidad. En lo blando, Jorge, más desinteresado. En la parte blanda del ser humano, en la parte, por ejemplo, en la creatividad, que hemos hablado, que tú eres un experto eres creativo por esencia. ¿Carece de creatividad ese estamento? Yo te diría que a veces le falta un poquito atreverse, claro. En realidad a todos nos falta atrevernos en distintas cosas, ¿no? Cada uno tiene tejado de vidrio en esta materia. Claro, en fin. Pero de todas formas sí, yo pienso que falta un poquito de capacidad de improvisar y de empatizar. Son esos dos verbos los que tú me recomendabas, Roca, en alguna conversación muy personal. Empatizar e improvisar. Y suelen ir juntos. El mundo gerencial chileno es cortoplacista y muy estructurado. Le falta un poquito empatizar e improvisar. Tiene muchos talentos, pero le falta aquello quizás. Yo creo que nosotros tenemos un buen empresariado y creo que lamentablemente a nivel comunicacional se ha puesto como al gran empresario como el demonio y el emprendedor una persona buena, cuando un emprendedor realmente emprende precisamente para generar una empresa, ¿no? Hoy día hay muy buenas prácticas y hay empresas que han dado el ejemplo. Por ejemplo, mientras tú hablabas, yo pensaba en Casa Ideas. En Casa Ideas, donde se tiene que convencer a un directorio rápidamente de tomar ciertas decisiones que tienen que ver con los empleados para que no saliera ni uno de la empresa. Se hacen nuevos cálculos para ver cómo se iba a enfrentar el año 2021, pero sobre todo se hace algo que es muy interesante, que es que se empiezan a transparentar algunas problemáticas que ellos tenían sencillamente por tener que modificar el modelo de venta, por ejemplo. Tuvieron problemas con el estallido social, les quemaron muchas tiendas en algún momento, después vino la pandemia, tuvieron que vender online y se dieron cuenta que no tenían la capacidad de poder entregar los productos y finalmente ellos salen a nivel gerencial, por eso lo estaba pensando mientras tú hablabas, Jorge, a decir, ¿saben qué? Esto nos superó, pero espérennos, lo vamos a corregir, lo vamos a solucionar. Aquellas personas que no ganaron su misma remuneración, después cuando hubo buenas ventas se les devolvió esa plata sin haberlo prometido. Entonces hay como unas buenas prácticas y una transparencia en esas buenas prácticas que yo creo que son muy inspiradoras quizás para otras empresas que se pueden haber visto en situaciones similares y que probablemente guardaron silencio, por ejemplo. Es muy importante lo que estás diciendo. Es un típico modelo a la alemana, ¿no es cierto? Ustedes quizás recuerdan esa enorme crisis que hubo el año 2002 cuando el canciller socialdemócrata Schröder bajó la edad de cotización, por ejemplo. Hizo una reforma estructural en Alemania, reforma gracias a la cual Alemania debe su actual prosperidad. Bueno, esa fue una reforma consensual en la cual los sindicatos y las empresas se sentaron a la mesa y modelaron sus utilidades a futuro, hicieron juntos la pérdida momentánea y después recuperaron esa pérdida gracias a la prosperidad que esa capacidad de acuerdo les permitió conseguir. Entonces, cuando capeamos juntos la tormenta, cuando entendemos que navegamos en el mismo barco, que unos van en la proa y otros van en la popa, que unos llevan el timón pero otros llevan los remos, ¿no es cierto? Y compartimos costos y ganancias,
se puede salir a flote, para continuar con esa metáfora náutica que aprecia tanto el poeta Roca Balbuena. Jorge, si estuvieras en una reunión privada en la SOFOFA, en que solamente eres el único ajeno al directorio y se llama especialmente a Jorge Mittelman, ¿cuál sería? No, perdón, tú dices no en ICARE, no a cara descubierta en ICARE. No, en la SOFOFA, donde se te llamó y se te fue a buscar en un auto, con los virus polarizados, y se te trae inmediatamente al directorio. ¿Cuál sería tu intervención? ¿Qué le dirías a esas personas teniendo esa posibilidad? Fíjate que sacaría de mi bolsillo una carilla arrugada, manchada de café y de mantequilla, pero palpitante de humanidad, y en la que llevaría impreso 14 versos, un soneto. Sí, un soneto, compartiría un poquito de poesía, haría una pequeña liturgia poética y ciudadana, y los invitaría a dibujar juntos el futuro, porque lo único que tenemos claro es que no sabemos lo que va a ocurrir. Eso es lo único que sabemos acerca del futuro, que el futuro es por esencia lo inesperado. Entonces, si yo recibiese ese honor, Roca, lo empuñaría, lo tomaría como una enorme oportunidad, y a cara descubierta haría lo que mejor sé hacer. Cuando los guardias te tomaran de los brazos y te sacaran arrastrándote, Jorge, ¿qué gritarías? Gritarías aún los versos, ¿no? Siempre, Roca, siempre. Como quien muere con las botas puestas, yo muero con un verso en la boca, con un poema en los labios, Roca, como tú me enseñaste. Jorge, tus perspectivas para lo que se viene, porque tú como buen filósofo, me imagino, uno mira el pasado, va viendo cómo se va haciendo una construcción de futuro. Los hombres son más o menos predecibles, ¿eh? Como que es bien cíclica la vida y cómo se va dando todo, ¿no? A pesar de que ahora tenemos tecnología, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves que también lo que nos pasó y lo que nos sigue pasando ahora con el COVID, que ha sido bien, bien duro y doloroso, podría repercutir sobre la manera en que volvemos a tejer nuestra sociedad? ¿Tú crees que hay oportunidades dentro de eso o ves un futuro más bien oscuro? No, yo creo que hemos aprendido mucho. La verdad es que hemos aprendido mucho. Hemos pasado momentos difíciles, yo pienso en lo emocional, tanto a nivel personal como colectivo, pero los momentos difíciles no pasan en vano, dejan siempre un sedimento de experiencia, ¿no es cierto? La experiencia no es más que ese sedimento que dejan en nosotros las experiencias casi siempre adversas por las que atravesamos. Entonces me parece que nosotros estamos entrando en un periodo de deliberación colectiva, ¿no es cierto?, acerca, por ejemplo, de la Constitución. Yo pienso que esta crisis nos debería dar lecciones respecto de aquello que podemos esperar, de aquello que debemos cambiar y también de aquello que debemos conservar, ¿no es cierto? Debemos tener mucha prudencia porque sabemos que el futuro nos depara contingencias completamente alarmantes e imprevistas, y respecto de las cuales debemos tener capacidad de planificación. Tenemos que saber anticipar lo inesperado, y por eso es que yo creo que la combinación de pandemia y estallido social debiese, raya para la suma, digamos, debiese desembocar en un acuerdo institucional sensato, moderado, porque es la única manera de no tirar todo por la borda. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante como país, saber bajar la temperatura y moderar las expectativas. Perfecto, Jorge. Muchas gracias, Jorge, por esta reflexión. Encuentro que sí. Te enamoraste, veo que Mariela... Estoy enamorada. Pasa siempre con el efecto Mittelman. Jorge, como estamos hablando para la gente que no lo sabía, que es muy poca porque todos ya lo saben, Jorge Mittelman, filósofo y poeta, hablando también de la inclusión de la creatividad en el mundo de los negocios. Entonces, de manera que podemos concluir, Jorge, que sirve la creatividad en cualquier emprendimiento y negocio, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa, Roca? Que a mí me encantan las paradojas. Yo te diría, sirve lo que no sirve. O sea, lo que no es inmediatamente rentable es rentabilidad a largo plazo. Esto lo has dicho de forma inmejorable. Claro, ¿Nos puedes regalar una metáfora que incluye ese pensamiento, Jorge? Atrévete a imaginar. Atrévete a imaginar, levanta la mirada y pueden pasar cosas para ti, hoy. Me encanta. No podemos quedar más inspirados, no te podemos agradecer más. La próxima vez que te vea en persona, Jorge, te voy a abrazar a pesar del COVID. No va a haber nada que me detenga. De todas maneras, a mí tampoco. Y yo también estaré colgando de una de tus piernas delgadas, pero lleno de fibra, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. María Elena, un gusto.